un trabajo de salida o trabajo desde el sistema hacia el ambiente, o hacia cualquier aparato externo a nuestro sistema. ¿Ok? Y en el caso de la energía interna, pérdida de energía se relaciona a disminución de la temperatura. Vamos a agregarle aquí. Y ganancia de energía. Ahí. Acá arriba. Y ganancia de energía sería aumento en la temperatura. Con signos positivo y positivo respectivamente. Bien. Bueno, y se hace un pequeño despeje para decir que la cantidad de calor depende de la suma de la energía interna más el trabajo realizado. Y bueno, hicimos algunos ejercicios aquí. Otra que se habló fueron ciertos procesos en los que se mantenían ciertas cantidades constantes. El proceso isobárico es cuando mantenemos la presión constante. En ese caso, el trabajo termodinámico es básicamente la multiplicación de la presión por el cambio de volumen. ¿Sí? Sin olvidar que este cambio de volumen en realidad significa volumen final menos volumen inicial, ¿de acuerdo? Ay, espérame. Ahí está. Y bueno, hicimos algunos ejercicios aquí. Luego se habló de otros procesos que son el adiabático, en el cual no hay intercambio de energía térmica, es decir, no hay flujo de calor sobre nuestro sistema. Por lo tanto, este delta Q es igual a 0 y la ecuación de la primera ley queda así nomás. Se puede ver de esta manera o se puede ver de esta manera. Sí, ahorita vamos a hacer unos ejemplos relacionados con esto. Un proceso isocórico es cuando el cambio del volumen es constante. Entonces, como el volumen es constante, no hay cambio en el trabajo, no hay trabajo. Por lo tanto, nuestra ecuación queda simplemente esta igualdad, según la primera ley. Y a partir de aquí se puede trabajar. Y finalmente, el isotérmico, en el cual no hay cambio en la temperatura. Y como no hay cambio en la temperatura, significa que no hay cambio en la energía interna. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra ecuación de la primera ley relaciona directamente la cantidad de calor con el trabajo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Tiene una pregunta, profe. Dígame. Como tal, entonces, el tema, o sea, esto nos viene más como para saber exactamente qué gira en torno al tema, o sea, como tal, todo el tema es lo de las leyes, térmicas, y ahorita estamos viendo la ley que viene siendo del equilibrio, ¿no? Ajá. Bueno, Que, sí, o el intercambio de energías estamos viendo. aunque es que últimamente estoy revisando como los nombres de temas y así, para una vez cada la clase, como buscar cosas para poderle dar repaso, porque, Ok. pues, estar 100% Sí, seguros de los es mucha temas. información, ¿eh? Sí, los entiendo. Es mucha información, pero bueno, si cualquier duda ya saben, pueden en el momento en el que ustedes lo consideren y yo con gusto les contesto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien, pues básicamente esto fue lo que vimos la clase pasada. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para complementarlo.
Entonces, hoy vamos a ver la segunda ley. Segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, de verdad, dame un segundo, ¿eh? Voy a dejar de compartir. No sé si lo estoy compartiendo bien. Ok, ok. Bien. Entonces, primero algunas cositas. Esta ley básicamente habla, entre otras cosas, lo más importante es la eficiencia con la que el calor se convierte en trabajo. em, en algún proceso cualquiera, ¿ok? En algún proceso dentro de una máquina térmica. Por ejemplo, pensemos en cuando nosotros frotamos nuestras manos, ¿no? Cuando hace mucho frío. Las frotamos y la fricción, híjole, nomás que no sé dibujar manos. Bueno, una la movemos para allá y otra la movemos hacia abajo. Y en medio de las manos se va a provocar una fricción, ¿ok? Esa fricción es energía mecánica, de hecho, es un trabajo. Esa fricción que estamos haciendo realmente es un trabajo que estamos haciendo sobre la piel de nuestras manos. Es decir, estamos haciendo un trabajo sobre nuestro sistema que son las manos. Este trabajo se convierte en energía y hay un aumento en la energía interna de nuestra piel, es decir, aumenta nuestra temperatura ligeramente. Sin embargo, el ambiente, ¿sí?, tiene en principio una temperatura del ambiente comparada con la temperatura de nuestras manos inferior. La temperatura de nuestras manos es superior a la temperatura del ambiente, ¿sí? Por lo tanto, de nuestras manos va a haber un traspaso o una transferencia de energía hacia el ambiente. Es decir, vamos a perder calor una vez dejemos, constantemente, mejor dicho, constantemente estamos suministrando calor al ambiente. ¿Ok? Entonces, si nosotros dejamos de friccionar nuestras manos, digamos que ya soltamos nuestras manos, ¿ok? Quedaron nuestras manos enrojecidas. Tenemos una pequeña cantidad de energía que vamos a ver, suministrada por el trabajo, ¿ok? Y entonces hay una pérdida de calor de nuestras manos hacia el ambiente. Básicamente el ambiente absorbe todo el calor que nosotros generamos en nuestras manos, regresando a un estado original. Como el ambiente absorbe todo el calor,
generado, entonces todo el trabajo W se convirtió en calor. Como todo el trabajo se convirtió en calor, a esto se le dice que hubo una eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque todo W se convirtió en Q. Entonces, el 100% de W se convirtió en Q. Por eso se dice entonces que hay una eficiencia del 100% en este proceso. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo el hilo? Sí. Ok. Sí, maestro. Ahora, el problema es, podemos utilizar el calor suministrado al ambiente. Ay, espérame. Suministrado al ambiente para convertirlo en trabajo. Es decir, el calor puede regresar a nuestras manos para que éstas comiencen a moverse, no sé si decir solas. Vamos a hacer eso. ¿Ustedes qué creen? Que no. No, efectivamente, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, primero, que el proceso no es reversible. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros realizamos una acción, en este caso es producir trabajo para generar calor, no podemos convertir ese calor otra vez en trabajo, es decir, seguir el proceso inverso. Es decir, vamos de esto hacia esto, pero no podemos ir de esto a esto. ¿Ok? Al menos en este momento, en un proceso como este. Por lo tanto, el proceso se dice no reversible. La otra cosa que quiero que observen es que cuando queremos convertir el calor en trabajo, este proceso, ¿cómo decirlo? No es eficiente. Es decir, no todo el calor se va a convertir en trabajo completamente. En este caso, el proceso es de una eficiencia de 0 con un trabajo así, ¿ok? Pero si ya hablamos de una máquina térmica, una máquina que convierte o que intenta convertir el calor en trabajo y trabajo en calor, cuando hagamos el proceso de calor a trabajo, ahí va a haber
una pérdida de calor. O sea, no todo el calor se va a convertir en el trabajo y por lo tanto los procesos de máquinas térmicas no son totalmente eficientes. Es decir, nunca vamos a llegar a un 100% cuando vayamos de esto a eso. En este caso 0%, pero es solo una analogía. ¿Ok? Y eso es justamente de lo que nos habla la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley dice que es imposible construir una máquina funcionando de manera continua, no produzca efecto de la extracción de calor de una fuente. Y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Es decir, no es posible construir una máquina que convierta todo el calor absorbido a través de alguna fuente, ¿sí? Como puede ser una flama o una explosión. No podemos absorber todo ese calor y convertirlo por igual. ¿Qué quiere decir? Que si se absorbe, vamos a poner cantidades, ¿no? 1000 joules de calor. Este no puede producir 1000 joules de trabajo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Va a producir en realidad una cantidad más pequeña de trabajo. Y ese es un gran problema con toda máquina térmica. Dícese un refrigerador, que ahorita vamos a ver cómo funciona, o una máquina de combustión interna, como son los motores de los coches y y las motocicletas. A ver, jóvenes, pregunta. Si una máquina de combustión interna fuera 100% eficiente, es decir, que todo el calor absorbido por la combustión interna dentro del motor, que es el chispazo y la quema de gas, si todo ese calor, si toda esa energía se convirtiera en trabajo, es decir, en la energía necesaria para que el coche se mueva, ¿cómo nosotros podríamos apreciar que efectivamente toda esa energía se convierte en la energía para mover el coche? ¿Qué es lo que no se produciría o qué es lo que sí se produciría? ¿Qué es lo que no pasaría o qué es lo que sí pasaría? ¿Qué creen ustedes?
Pensemos en un motor de coche, ¿ok? Lo encendemos, el motor se pone en marcha y en el mundo real algo pasa al motor o al coche, como lo quieran ver. Además del movimiento, claro, ¿no? De las piezas y en sí. ¿Qué otra cosa, además de movimiento, genera la explosión de los gases dentro de un motor? ¿No? Am, ok, vamos a hacer otro tipo de comparación. Me imagino que unos tienen focos ahorradores o tienen un foco de laminita, ¿sí? De esas que están enrolladas y que son las que vibran. Y hay una diferencia significativa, ¿no? Hay una razón por la cual los focos ahorradores gastan menos energía que los focos ordinarios, aun cuando se supone que iluminan igual. ¿Cómo o cuál es la diferencia más visible? O sea, olvídense, no hablemos tanto de energía, hablemos de algo visible, algo que con lo que estamos en contacto. ¿Cuál es la diferencia visible entre un foco de filamento y un foco de ahorrador de estas de lámparas de luz neón o lo que sea? Algo con lo que están en contacto, con lo que pueden experimentar ustedes en casita. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quieren que les pregunte? Para ver si sí están. A ver. Pero, profe, o sea, a diferencia así como que se vea por exterior y no, por ejemplo, porque el ahorrador, pues, o sea, el que yo tengo en Ajá, mi casa, se supone que genera más ajá, sí. calor. Exacto, exacto, joven. Un foco de filamento calienta el ambiente, ¿sí? Foco de ahorrador no calienta, o al menos no lo hace tanto. ¿Ok? ¿Qué se les viene a la mente que está ocurriendo aquí? Porque al final recuerden que al calentar el ambiente estamos hablando de energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen que le está ocurriendo a un foco de filamento? ¿Qué es lo que hace un foco en sí? ¿Convierte qué en qué? La electricidad en luz. Exacto, convierte la energía eléctrica en energía luminosa. ¿Ok? Esa es la idea del foco. Ahora, ahorita nos pasamos a la escritura otra vez, joven. Entonces, a ver, déjame.
¿Está bien, jóvenes, si grabo para que los chavos están batallando con el internet? Que ya no me deja grabar ahora que se lo estoy viendo. Estaría mejor, profe, de hecho. Ah, aquí está, grabar reunión. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todo? Porque sí tengo que preguntarles. Sí, Sí, profe. profe. Ok, vamos a grabar entonces. Ok. Espero que no batallar yo también, porque también yo tengo problemas con el internet. Bueno, entonces un foco lo que hace es convertir la energía eléctrica en energía luminosa. Va. Cualquier foco hace eso, tanto el de filamento como los ahorradores. Ahora, como dice su compañero, el foco de filamento calienta, se vuelve muy caliente casi inmediatamente. Entonces, además de convertir la energía eléctrica en energía luminosa, ¿qué más están haciendo estos focos? Convierte en energía calorífica. Así es. Un foco de filamento, bueno, en realidad todos los focos, pero cada uno en menor proporción, convierten la energía eléctrica tanto en energía luminosa como en energía calorífica, ¿sí? En realidad, por eso es que se calienta. Entonces, un foco de ahorrador lo que hace es tratar de convertir la energía eléctrica en la menor cantidad de energía calorífica y que quede solamente la energía luminosa. De esa manera absorbe menos energía y lo vemos reflejado pues en nuestro recibo de luz. Eso es lo que hacen los focos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vayamos de nuevo a los coches, a la máquina de combustión interna. Vamos a suponer que un motor de combustión interna es totalmente 100% eficiente, ¿va? Bueno, entonces eso significa que el foco de filamento es mucho menos eficiente que el foco de ahorrador, ¿va? Porque una buena parte, porque la idea es que toda la energía eléctrica se convierta en energía luminosa. Esa es la idea, ¿va? Entonces, como no ocurre así, hay una pérdida de energía eléctrica en energía calorífica y por lo tanto el foco de filamentos no es tan eficiente. ¿Sí? Ahora bien, vámonos de nuevo al coche. Si un coche fuera 100% eficiente, ¿qué es lo que no le ocurriría al motor o a la cajuela? Calentarse. Exacto, no se calentaría. A eso vamos. ¿Sí? Hay una parte de que cuando ocurre la combustión dentro del motor, esta combustión se va a convertir en energía mecánica que le permite a los pistones moverse y eso le permite a todo lo demás que tiene el coche moverse y al carro mismo moverse, ¿no? Pero hay una parte de esta energía calorífica, energía térmica, que es básicamente la explosión dentro de los pistones, que no se convierte en energía en trabajo, sigue como energía calorífica. Y eso hace que el coche se caliente. Y ahí la situación. Igual ocurre con, por ejemplo, una computadora. La idea de los sistemas de enfriamiento de una computadora es justamente esto, disipar el calor, mantenerlo a cierta temperatura. Una computadora muy eficiente con un sistema de enfriamiento muy eficiente, lo que haría es calentar lo menos posible la computadora. ¿Ok? Muy bien, regresamos a la segunda ley. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Tengo aquí mis notas y espero que no se vea en el video. Lo que va a ocurrir aquí
es que, o mejor dicho, lo que es la eficiencia de nuestra máquina, ¿sí? Vas, ¿cómo decir? Va a depender de la cantidad de trabajo y de calor de entrada, ¿no? O sea, el trabajo realizado y el calor de entrada. Es decir, la eficiencia de una máquina térmica que vamos a llamar E. ¿Será bueno E? A ver, ¿cómo lo pone aquí este? Sí, con E. La eficiencia va a ser igual al trabajo, a diferencia de trabajo, ¿ok? Que ahorita lo vamos a ver en función del calor, entre el calor de entrada. Esta división, ¿ok? Es lo que nos va a dar qué tan eficiente es una máquina. Es decir, básicamente nos va a decir eh, cómo es que el calor se convirtió en trabajo. ¿De acuerdo? Es por una serie de procesos, obviamente. Y la idea es que regresemos al estado original. Ese es algo muy importante, ¿va? La idea de una máquina es que posea un ciclo en el que iniciemos un proceso y al final de este regresemos al estado inicial. ¿Ok? Al estado inicial. Eso hace que la cantidad de energía interna, o se supone que la cantidad de energía interna debería de ser cero. ¿Por qué? Porque, digamos, iniciamos nuestro proceso, absorbemos calor, se hace una serie de pasos por ahí y regresamos al estado original liberando calor. Por lo tanto, iniciamos con una cierta temperatura y la idea es terminar con la misma temperatura. Esa es la idea. Si eso ocurre, el cambio de energía interna debería de ser cero. Es decir, tenemos un proceso isotérmico. ¿Ok? En general, desde un punto de vista general, realmente son varios pasos. Y si esto es así, entonces, como lo vemos acá en el proceso térmico, la cantidad de calor es igual al trabajo. O la cantidad de trabajo es igual al calor. Entonces, solamente tenemos que hacer una resta entre el calor de algún estado menos el calor del estado inicial. O sea, el calor del estado final menos el calor del estado inicial. ¿Ok? Si nosotros hacemos esta resta, podremos considerarlo como el trabajo que se supone debió haber sido efectuado. ¿Ok? Y bueno, esto sobre nuestra máquina de eficiencia, perdón, sobre nuestra ecuación de eficiencia, lo podemos ver como la eficiencia es igual a el calor de salida menos el calor de entrada. No, al revés, perdón, el calor de entrada menos el calor de salida.
¿Por qué al revés? Porque se supone que el calor de entrada va a ser mayor al calor de salida. ¿Ok? Por la pérdida de todo el calor que va a haber entre el calor de entrada sobre nuestra máquina térmica. Con esto podremos encontrar la eficiencia de esta. Miren, les voy a pasar un diagramita. El diagrama de una máquina es este. Es un diagrama obviamente aproximado de los procesos. La idea general es que vamos a iniciar suministrando temperaturas, altas temperaturas en un principio. ¿Va? Estas altas temperaturas asumen calor, que es el calor de entrada, con una cierta temperatura de entrada. ¿Ok? Llega a la máquina térmica. Esta máquina térmica va a realizar un trabajo sobre el sistema. Ese trabajo es calor de entrada menos calor de salida. Y regresa al estado original arrojando calor. Sí, es decir, se le suministró calor a la máquina y la máquina convierte el trabajo, lo convierte en trabajo, se regresa el ciclo y entonces tiene que liberar calor para, se supone, en principio, regresar a la misma temperatura anterior. Eso no ocurre en su totalidad, de ahí que la eficiencia, hay que calcular la eficiencia. ¿Sí me di a entender? Sí, profe. Por ejemplo, una máquina con el 5% de eficiencia podría absorber 800 joules, realizar un trabajo de 200 joules. En el caso del motor, por ejemplo, ese trabajo es mover los pistones, ¿ok? Y eso mueve lo demás. Y desechar 600 joules como calor perdido. ¿Sí? Es decir, si nosotros perdido, punto. Vamos a ver. ¿Qué pasa si multiplicamos el 25% de 800? Este cálculo se hace multiplicando 0.25 por 800. ¿Sí? Esto es igual a 200. De ahí que el trabajo únicamente es de 200 joules. ¿Sí? Sí, el trabajo es de 200 joules y esto a su vez calor de entrada, calor de salida. Podemos entonces nosotros encontrar cuánto calor de salida vamos a tener, que deben de ser los 600, pues, ¿no? Aunque es un poquito lógico, así es como uno lo hace. Haces un pequeño despeje y obtienes que el calor de salida son los 800 joules menos los 200 de trabajo
y esos son 600 joules de pérdida que le vamos a arrojar al ambiente. Todo esto seguimos hablando de primera ley también, ¿eh? Eso, estamos considerando que la energía no se va a destruir. O sea, el calor que nosotros vamos a absorber, dice aquí, pero no es que se pierda en el vacío, que se olvide y que quién sabe dónde quede, ¿no? Sino que esa energía, una parte se convierte en movimiento y la otra parte se desecha, sigue con, pero que es absorbida por el ambiente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, una máquina que fuera 100% eficiente, pues no arroja al ambiente. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es aumentar la eficiencia para disminuir la pérdida y poder utilizar toda la energía en movimiento, en lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Como les digo, la idea de la máquina térmica es que se genere un ciclo en el cual iniciamos con una cierta temperatura y una cierta suministración de calor. Y al regresar al estado original, al estado inicial, ¿sí? Nos daremos cuenta de que no quedó exactamente igual. O sea, no vamos a recuperar la misma temperatura. Y una pérdida, ¿no? Esa es la idea. Entonces, dentro de estos ciclos, otra cosa. Para obtener una máquina térmica como, como lo que es la combustión interna, difícilmente podemos hacer ciertos cálculos de calor. O sea, hay ciertas partes en todo lo que nos ocurre, como es la fricción de los metales y ese tipo de cosas que generan más calor, que le agregan calor al sistema, pues, ¿no? Y entonces es un poquito difícil hacer los cálculos. Ya vamos para eso. Entonces, por lo general, los estudios que se realizan sobre las máquinas térmicas están en función de ciclos ideales. Los ciclos ideales son ciclos que en realidad no van a ocurrir en la vida cotidiana, en la realidad, pero que nos dan una buena aproximación y un buen entendimiento de lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, uno de estos ciclos ideales es el ciclo de Carnot, el cual genera una máquina llamada máquina de Carnot, justamente, o habla de una máquina llamada máquina de Carnot. Paso un dibujito. Bueno, primero, esta tiene o es capaz de producir la eficiencia máxima posible, tratándose de una máquina posible, tratándose de una máquina que absorbe calor de una fuente a alta temperatura y realiza trabajo externo
y deposita calor en un recipiente a baja temperatura. Es decir, una máquina térmica con un ciclo. ¿Ok? Este último, que es el recipiente a baja temperatura, se supone que es el estado original. ¿Ok? Entonces, funciona así, miren. Tenemos un gas confinado en un cilindro. Es el primer cilindro que pueden ver ahí en la imagen. ¿Ok? Que este cilindro va a tener un émbolo móvil. Es esto de aquí, que básicamente es como un pistón. Que se pone en contacto con una fuente y pone en contacto con una fuente de calor a alta temperatura. Es lo que vamos a llamar como calor y temperatura de entrada. Eso es el primer paso. Luego, una cantidad de calor es absorbida por el gas. Todos seguimos aquí, ¿va? O sea, esta parte de acá tiene una temperatura alta, válgame, ¿no? Más alta que lo que tenemos aquí adentro, que es el gas. Esa es la idea. O sea, no tiene que ser demasiado más alta, pues todo lo que sea más alta. ¿Ok? Mientras más alta, más diferencia haya entre la temperatura de esta base, de esta fuente, con el gas, pues se va a producir una mayor diferencia, por lo tanto va a producir un mayor trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos una cantidad de calor. Entonces, una cantidad de calor es absorbida. A la cual vamos a llamar el calor de entrada. Por el gas, el cual se dilata o expande a medida que la presión disminuye. ¿Ok? La idea aquí es mantener la temperatura constante. Esta temperatura T es una temperatura constante, por lo que el gas va a tratar de generar un equilibrio termodinámico con la temperatura de afuera. ¿Ok? Y en ese proceso, la temperatura del gas va a tratar de llegar a esa temperatura inicial. Esto es entrante. ¿Ok? Y eso va a ocurrir un cambio en su volumen y va a disminuir la presión. Recuerden que vimos en clases pasadas
estas ecuaciones, miren. Esas ecuaciones de acá de los gases ideales. Si nosotros mantenemos la temperatura constante, quedamos en esta ecuación entre el estado original y un estado final. La idea es que los dos estados o la multiplicación de presión y volumen entre un estado y otro debe de dar la misma cantidad. Para que eso ocurra, cuando yo paso de este estado a este estado, si el volumen aumenta, es decir, si este B2 fuera mayor que B1, para que esto se mantenga igual siempre, o sea, para que las multiplicaciones se tengan iguales, es necesario que la presión inicial, ¿sí?, sea mayor que la presión final, de tal manera que la multiplicación entre este número por este sea la misma que la multiplicación de este por este. Por ejemplo, si esto, digamos, es 10 y esto es 5, nos da una multiplicación de 50, ¿no? Ahora digamos que el volumen aumenta a 25, pues la presión tiene que ser 2 para que el resultado de 2 por 25 también nos dé 50. Eso es lo que nos está diciendo esta ley. Y lo mismo ocurre acá, ¿ok? En este caso de esta máquina ideal. ¿Sí me doy a entender? ¿Tienen preguntas sobre lo que acabo de decir? ¿Todo bien? Ok. Posteriormente, el cilindro se coloca en una base aislante. ¿Eso a qué se refiere? A que ya no va a haber traspaso de energía térmica, ¿ah? O sea, la temperatura a la que llegó es lo que es, el estado en que llegó es lo que es. Entonces, esto, como am, el volumen de aquí va a seguir aumentando hasta que llegue a una presión mínima que va a depender del peso del émbolo, ¿ok? Entonces, básicamente, sigue aumentando. Continúa expandiéndose, este, adiabáticamente. ¿Qué significa adiabáticamente? Que no hay transferencia de calor, ¿ok? En tanto que la presión disminuye hasta el nivel más bajo. Es decir, el volumen de aquí va a aumentar, va a seguir aumentando el volumen, ¿ok? Y eso hará que la presión disminuya, claro, pero no va a disminuir hasta cero. Va a disminuir hasta que pueda soportar el peso de aquí, ¿no? O sea, el peso del mismo ángulo va a decir, ok, yo también estoy ejerciendo una fuerza hacia abajo, y hasta que estas dos fuerzas del émbolo y la presión del gas hacia arriba sean iguales, es que se detiene. ¿Sí me doy a entender? ¿Preguntas? En la siguiente etapa,
coloca en una base, en un depósito frío, perdón. ¿Sí? A temperatura baja. Se coloca en un depósito a baja temperatura. Es este paso de aquí. Temperatura. ¿Ok? Lo que hace que una parte del calor del gas pase, ¿sí?, al depósito frío. Es decir, ya aquí estamos hablando de calor de salida. Acá de este lado va a agregar calor de entrada. Pero aquí de este lado va a perder calor de salida. ¿Ok? Y eso va a hacer que se comprima. Comprimiendo el gas hasta un volumen mínimo que va a comprimirse porque al perder calor pierde energía y entonces presión va a disminuir. ¿Ok? Perdón, va a aumentar, la presión ejercida va a aumentar sobre el gas, ¿ok? Y va a comenzar a comprimirse, disminuyendo su volumen, aumentando la presión. Este es un proceso isotérmico. Tratando de nivelar las temperaturas, ¿no? Es la idea. Y en la cuarta etapa, que es esto de aquí, se coloca en una base aislante de nuevo. Por lo que ya no hay más transferencia de calor. Llegando a su tapa original. Perdón, aquí es donde se llega al volumen mínimo. Aquí comienza a comprimirse, ¿ok? Hay pérdida de calor y comienza a comprimirse. Acá es donde ya llega a la compresión, ¿no? La etapa original. Aquí es donde ya se comprime. ¿Sí? Ahora, en este proceso, la idea es comparar todas las máquinas con un proceso así, similar a este. Por lo que la mayoría de las máquinas son de 4 etapas. A esto es a lo que se le llaman una máquina térmica de 4 etapas, 4 fases. Cada fase es un proceso diferente. Aquí vemos que es un proceso isotérmico. Aquí tenemos un proceso adiabático
Este también es isotérmico, vuelve a pasar un proceso isotérmico y finalmente un proceso adiabático. En ese están basadas las máquinas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, voy un poquito más rápido. En las máquinas ideales, la eficiencia es o puede ser calculada utilizando las temperaturas. ¿Ok? De manera que queda así. La eficiencia es igual a la temperatura de entrada menos temperatura de salida entre la temperatura de entrada. ¿Ok? Ejemplo. Una máquina ideal que funciona entre dos depósitos a 500 Kelvin y 400 Kelvin, respectivamente, absorbe 900 joules de calor del depósito a alta temperatura. Durante cada ciclo. Entonces, ¿cuál es su eficiencia y cuánto calor libera al medio? Ok, entonces aquí tenemos datos. Datos. Fórmula. Procedimiento. Y resultado. Ok. Dentro de nuestros datos nos dan las temperaturas. La temperatura de entrada es de 500 Kelvin. La temperatura de salida es de 400 Kelvin. ¿Ok? Y el calor
de entrada es 900 joules. Nos están preguntando la eficiencia y el calor de salida, el calor que se libera en medio. Entonces necesitamos dos formulitas. ¿Ok? Primero la eficiencia. Dos en las temperaturas es eso, ¿no? Lo que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Y como vimos acá, acá, ahí, vamos, aquí, la eficiencia es trabajo entre calor de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, si encontramos el trabajo, podremos obtener el calor de entrada. Perdón, el calor de salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo también dijimos que es calor de entrada menos calor de salida. ¿Ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Podría explicarle la fórmula otra vez? Sí. Tenemos una máquina ideal. Cuando tenemos una máquina ideal, la eficiencia puede ser encontrada exclusivamente a través de estas temperaturas. Recuerden que eso es solamente en máquinas ideales. ¿Ok? Entonces, si encontramos la eficiencia utilizando las temperaturas, no nos vamos a preocupar tanto por hacer este cálculo que no conocemos. ¿Ok? Entonces, primero hay que encontrar la eficiencia. Ya que encontramos la eficiencia, utilizando esta formulita y un pequeño despeje, podremos encontrar el trabajo. Porque si la eficiencia la calculamos con esta fórmula, que es temperatura de entrada menos temperatura de salida entre temperatura de entrada. Y de aquí despejamos porque sí conocemos el calor de entrada, ¿no? Es decir, este que está aquí abajo lo pasamos multiplicando. Y con eso podemos encontrar el calor de salida, que es el calor que se arroja al medio ambiente. Porque sabemos que el trabajo va a ser igual a calor de entrada menos calor de salida, que también hay que hacer un pequeño despeje. Entonces, eso es lo que significan las fórmulas. Esto es eficiencia para máquina ideal. Esto es eficiencia para cualquier máquina. Y de aquí, o con estas dos, en el caso de las máquinas ideales, podemos encontrar el trabajo realizado a través del calor, de un determinado calor. ¿Ok? Y con eso finalmente definir cuánto calor de salida o cuánto calor al medio ambiente se está liberando. ¿Sí? ¿Sí me dio a entender? Sí, profe. Falta que veamos el despeje para que quede un poquito más claro. De esto de aquí, vamos a dejar que el trabajo es igual a la eficiencia por el calor de entrada, que es lo que hicimos acá, miren. Que es lo que hicimos aquí, ¿no? Que yo les decía, si tiene un 25% de eficiencia y la máquina absorbe 800 joules, pues el trabajo va a ser 200, porque el 25% de 800 es 200, que es multiplicar la eficiencia por el calor de entrada.
Y ya de aquí, utilizando este mismo despeje, vamos a encontrar el calor de salida. Es esto de aquí. ¿Ok? Es decir, de aquí el despeje se quedaría finalmente así. Calor de salida es igual al calor de entrada menos el trabajo. ¿Ok? Entonces ya, iniciamos los cálculos. Tenemos que la eficiencia va a ser igual a 500 menos 400 son 100 entre 500. Eso nos va a dar 0.2. Es una eficiencia del 0.2, que es el 20%, de hecho. El trabajo entonces va a ser encontrado multiplicando 0.2 por el calor de entrada, que son los 900 joules. Eso es 180 joules. Si hacemos esta multiplicación, nos da 180. Y con eso podemos encontrar el calor de salida. Si a 900 le restamos 180, dándonos un total de 720. Y eso es, bueno, hay que poner la eficiencia de 0.2 y el calor de salida de 720 joules. ¿Preguntas? Sí, tengo una. Dígame. La unidad que se pone en la eficiencia, o sea, no lleva nada, se queda así solita. Si no tiene unidades, porque aquí básicamente estamos dividiendo Kelvin entre Kelvin, entonces todo se elimina. Este se va a eliminar con las dos de aquí. Ok, tengo Cuando otra tú... que sí. Ok. Ajá. Ah, Sí, dime. bueno, ok. Que si la unidad de las temperaturas tienen que estar en Kelvin o van a estar en otras o cómo. Pues como es división y justamente se van a eliminar en la división, no importa. O sea, nos va a quedar arriba, nos van a quedar 100 Kelvin. Y cuando hagamos la división, los Kelvin se anulan. Entonces no va a importar. Va a dar lo mismo si está en Fahrenheit o si está en grados centígrados. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Profe, Dígame. el 0.2 se multiplicó por el 900 porque es la fórmula de la eficiencia despejada, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Ok. Miren. Hay un poquito más de información, pero ya me voy a ir un poco más rápido porque ya nomás nos quedan media hora. En el caso de una máquina de combustión interna, que son los motores, ¿no? Pasa lo siguiente. Ya no lo voy a escribir, nomás les voy a poner el diagrama. Todo la combustión ocurre en los pistones. Los pistones es lo que genera el movimiento justamente a través de la combustión. Se le llama combustión interna porque a diferencia de esta máquina de Carnot que estoy comentando acá, el calor es suministrado de forma externa. ¿Sí? Entonces, en esta máquina de combustión interna, el calor es suministrado internamente a través de las bujías. Aquí está la bujía en esta parte de aquí. Esto es la bujía. ¿Ok? Tenemos el pistón, que es este, junto con su, no sé cómo llamarlo, rueda de giro.
Conforme gira en la parte de abajo, el pistón baja. Si sigue girando hacia acá, va subiendo el pistón. Estas son las válvulas. Válvula de admisión significa el ingreso de aire y junto con el combustible. Y la válvula de expulsión es cuando se arroja el combustible ya quemado. ¿Ok? Y como lo estamos viendo, son 4 etapas muy similares a esto. Esto es una analogía de lo que ocurre aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a pasar es que va a arrojarse el gas, ¿no? Se arroja el gas, se mueve el pistón para absorber la mayor cantidad de gas. Es una mezcla de aire con el combustible. El pistón sube, ¿ok? Comprimiendo el gas. Cuando llega a un poquito antes del punto máximo, ¿sí? Más o menos es justo aquí donde está la abertura, se produce una chispa por la bujía y se ocurre una combustión de este gas. Este gas produce la energía térmica que se convierte en el trabajo que hace que el pistón se mueva, aumentando el volumen del gas. ¿Sí? El gas que aumenta el volumen disminuye la presión. Acá aumentó la presión, disminuyó el volumen. ¿Ok? Entonces, cuando el pistón se mueve hacia abajo, el movimiento continúa a través de la misma energía generada por explosión. Se mueve el pistón de nuevo hacia arriba y arroja el gas fuera de la cámara para volver a repetir el ciclo. ¿Sí? Después de arrojar el gas, el pistón vuelve a bajar y absorbe de nuevo el gas. Un gas nuevo, con combustible nuevo. ¿Sí? Aquí es gas quemado, acá es gas nuevo, para volver a repetir el ciclo. Vuelve a bajar y absorbe el nuevo gas. ¿Ok? Es un ciclo de 4 etapas, justo como esto de aquí. ¿Sí? Muy bien. Solo que aquí la eficiencia se calcula un poquito diferente. La eficiencia se calcula a través de los volúmenes adquiridos. Es 1 menos volumen 1 entre volumen 2. Sobre una constante, la vamos a llamar C mejor para que no se confunda con las otras que utilizamos. Tampoco. ¿Cómo sería bueno? Lo voy a llamar A. ¿Sí? Menos 1. Esta A es una constante que se llama constante adiabática. De la sustancia de trabajo. Comúnmente para el gas que nosotros utilizamos es oxígeno, ¿sí? En el aire, o mejor dicho, el gas necesario para la combustión, ¿sí? Es oxígeno junto con un poco de la gasolina, pero que lo que realmente se necesita para la combustión es el oxígeno, ¿no? Entonces, ese oxígeno tiende a tener una A de 1.4.
La mayoría de los gases que tienen esta apariencia, que son diatómicos, es decir, un gas que tiene dos átomos unidos, ¿sí? Tienen este valor de 1.4. La división de B1 sobre B2 se le llama la compresibilidad. ¿Sí? Y aunque podríamos generar una máquina con una compresibilidad diferente, para la mayoría su valor es de 8. ¿Qué significa esto? Que el volumen original, es decir, este volumen de aquí, este sería como el volumen 1, y este sería el volumen 2, es 8 veces mayor que volumen 2. B1 es 8 veces mayor que B2. Es decir, cuando se comprime el gas, se comprime hasta 1/8. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Compresibilidad o razón de compresión es lo mismo. Entonces, la eficiencia de un motor con estas características, aquí me voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? No voy a poner los datos. Es básicamente E, esa es la fórmula que es esta de aquí, ¿va? Va a ser 1 menos 1 entre 8, porque esa es la división. Estos dos nos van a dar un resultado de 8. 1.4 menos 1. Antes de hacer la operación de aquí, esto se tiene que restar, ¿no? O sea, nos quedaría que esto es igual a 1 menos 8 a la 0.4. ¿Ok? Si ustedes toman su calculadora y hacen esto con este sombrerito en su calculadora, si teclean eso, ¿sí? El resultado les va a salir 2.3 aproximadamente. ¿Ok? Y si hacemos esta resta, el resultado nos queda 0.57. ¿Ok? Entonces, esta es la eficiencia, que equivale al 57% de eficiencia. Esto considerando que esta es la eficiencia máxima posible de un motor de gasolina, ¿sí?
Esta ecuación de aquí, de hecho, se me pasaba a comentarles, es la eficiencia máxima. O ideal. ¿Ok? Realmente los motores no, no llegan a esta eficiencia, pero buscan llegar a esta eficiencia. Es la máxima permitida. Válgame. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo Dígame. puedo poner esa cantidad en la calculadora? En su si ustedes checan las teclas, probablemente esté este símbolo. Sí, esto, ¿verdad? A ver, déjame. Ah, sí. Ese símbolo sirve para potencia. Entonces, si tú lo tecleas todo en la calculadora, en tu calculadora podrías poner 1 menos 1 entre, o no, mejor, más bien se quedaría así, ¿verdad? 1 entre 8, pones el símbolo de potencia sin paréntesis, no es necesario, y el 0.4. Ah, sí, ya me salió. Ok. ¿Está bien si me salió 0.56? Pues, no creo que haya Sí, es que problema, ¿no? después después del 6, ¿qué hay? Es el 7. Queda 56.7. Entonces, como queda 0.56. Ah, no, me refiero acá. Me refiero aquí. Ah, sigue el, perdón, sigue el 4. Ah, entonces ahí me movieron las cosas del librito. Como es un 4, debería de quedar en 56. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Recuerden que si aquí fuera 5 o 9, de 5 a 9, si sube a 57. Si es de 0 a 4, el siguiente número se queda en 56. ¿Ok? Bien. Ok. Y, ay, espérame. Antes quería hacer algunos ejercicios para alcanzar, pero antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver vamos a ver qué ocurre en el refrigerador, que también es una máquina térmica con su eficiencia. Sé que estoy escribiendo en alemán. ¿Sabe qué pasó ahí? Es que no le fallo. Refrigeración, ¿ok? Les paso el diagrama de cómo se pretende tener un refrigerador. Este es más o menos el diagrama de lo que hay detrás del refrigerador. ¿Sí? Esta parte de aquí que dice depósito a baja temperatura se refiere al contenedor del mismo refrigerador, ahí donde ponemos nuestros alimentos. ¿Ok? Esta parte que dice depósito a alta temperatura es básicamente el medio ambiente. O sea, se arroja calor. ¿Va? Entonces, en este diagrama podemos ver un fluido, el cual es un fluido con unas características muy específicas. Una de esas características es que se puede convertir a gas muy fácilmente al cambiar las presiones. ¿Ok? Puede pasar de líquido a gas muy, muy, muy
de una forma muy fácil. Entonces, tenemos aquí un motor o un compresor. Este compresor lo que hace es succionar, ¿sí? El gas que vamos a tener por este lado, lo succiona y lo arroja hacia el condensador. ¿Ok? Se los estoy explicando de una manera muy, muy escueta. El condensador lo que va a hacer es convertir al gas en líquido de nuevo, perdí energía. Recuerden que los gases tienen más energía que los líquidos. Entonces, para convertirlo a líquido, podemos hacer dos cosas. Uno, hacer que pierda energía o también aumentar la presión. Entonces, en esta parte de aquí lo que hace es perder energía a través de este movimiento. Bueno, o está en contacto con esta zona a baja temperatura de una manera muy similar a esto, ¿no? De una manera muy similar a esta parte de aquí. Como está en contacto con una zona con poca temperatura, lo que va a hacer es que el calor se va a ir directamente hacia esa zona. Recuerden que el calor va de lo caliente hacia lo frío. ¿Ok? Entonces la idea es que esto esté más caliente que esta zona de acá, pues va a arrojar el calor. Llega a este depósito en el gas se convierte en líquido. Y aquí en esta zona es una zona muy importante, porque esta zona tiene una presión alta. Una presión alta, mientras que esta zona tiene una presión baja. Lo que pasa, esta parte de aquí, que se le llama válvula de estrangulamiento, lo que hace es funcionar como ese cambio entre una presión alta y una presión baja, permitiéndole al líquido convertirse en gas, de hecho. ¿Sí? El líquido va a terminar convirtiéndose en gas en esta zona de aquí en esta parte, por el cambio de presiones. Recuerden, yo les comentaba en un momento que la presión influye en la forma en la que un líquido se mantiene como líquido conforme le vamos aumentando energía, ¿no? Si tenemos agua y a esta agua le suministramos calor, ¿sí? Y ejerce una presión sobre el agua, el calor va a agregar energía, sí, a una molécula. Pero si esta molécula no adquiere la suficiente energía para sobrepasar la presión, entonces esta molécula jamás va a salir del agua y se va a evaporar. Entonces, en ocasiones es necesario disminuir la presión para que esta molécula pueda salir y convertirse en gas. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Al disminuir la presión, ¿sí? Sin necesidad de modificar mucho las temperaturas, aunque esta parte de aquí hace eso justamente. Al modificar volumen, presión, cambian las temperaturas también. Disminuye la temperatura, de hecho, ¿sí? Aquí disminuye enormemente la temperatura y al mismo tiempo tenemos una presión muy baja que hace que este líquido se convierta en gas. Este camino de aquí es puro gas. Cuando llega a esta zona, la temperatura a la que se encuentra aquí es muy baja, demasiado. Depende del fluido que estemos utilizando. Ahorita les voy a decir cuáles se tienden a utilizar. Entonces, como esta parte de aquí tiene una temperatura baja, más baja que esto, entonces el calor
viene de esta zona hacia esta zona. ¿Ok? Continúa y acá pierde. O sea, esta absorbe calor, se calienta y llega hasta este punto donde vuelve a perder calor. El calor que estamos ganando de aquí es el calor que se supone debe de perderse acá. Más o menos así funciona el refrigerador. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Los gases que tienden a utilizarse en los domésticos se llaman freón. No, sinceramente lo desconozco. En los domésticos se utiliza como sustancia refrigerante, el freón, que cambia de estado a menos 22 grados Fahrenheit. Considerando que los 32 grados Fahrenheit es una temperatura a 0 grados centígrados, menos 22 es muy por debajo, ¿no? de los 0 grados centígrados. Este es el que se utiliza. ¿Dónde está? El freón. ¿Sí? En los industriales se utiliza otro que se llama amoníaco y tiene una temperatura más baja. Ok. Ahora, dentro de esto hay una cantidad, dentro de lo que es el refrigerador, hay una cantidad que se llama eficiencia, bueno, la eficiencia de refrigeración es más bien así. Temperatura del frío, temperatura del calor, menos la temperatura del frío. Considerando esta parte de acá, se refiere a esta temperatura de aquí, entre la resta de esta menos este. ¿Va? Esa es la eficiencia de refrigeración. En el caso ideal, claro. ¿Ok? Y que a su vez está considerado como Q frío. Recuerden que Q frío, que es la temperatura de aquí, se refiere, este es el calor de entrada y este es el calor de salida. Q frío entre el trabajo realizado. Este trabajo es efectuado aquí, en este compresor. También es llamado coeficiente de rendimiento. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que quería ver más cosas, pero hasta aquí vamos a terminar. Dice, un refrigerador ideal, pues mucha información para un ratito. Refrigerador ideal entre 500 y los 400 Kelvin. En cada ciclo
extrae cientos joules de un depósito frío. El depósito frío, repito, es donde mantenemos nuestros alimentos. ¿Cuánto se lleva a cabo? ¿Cuánto se lleva a cabo en cada ciclo? ¿Cuánto trabajo, perdón? ¿Cuánto trabajo se lleva a cabo en cada ciclo? ¿Y cuánto calor se libera en medio? ¿Ok? Entonces, primero tenemos K. Perdón, vamos a checar los datos. Si alcanzo al cabo. Datos. La fórmula. El procedimiento. Y los resultados. Ahí. Ok. Entonces, dentro de los datos, tenemos la temperatura de calor, que son los 500, que la temperatura del frío, que son los 400 Kelvin. ¿Ok? Y la extracción de esto de aquí, desde el frío, son 800 joules. ¿Cuánto trabajo se lleva a cabo, no? Entonces necesitamos esta formulita de aquí, ambas de hecho, ¿no? Una para calcular el rendimiento, es una K. Y con el rendimiento podremos calcular el trabajo de la misma forma en la que lo hicimos en el otro, ¿no? En el otro ejemplo. Ya que el rendimiento también es Q del frío entre trabajo. ¿Ok? Y hay que hacer un despeje, ¿no? Dice aquí, me faltaba. Otra cosa importante es que el trabajo, a diferencia del otro, sería Q frío menos Q de calor. ¿Sí? Que esta es la que se libera. Esta es entrada y esta es salida, recuerden. ¿Ok? Entonces, perdón, está al revés. Aunque sí es entrada y salida, el frío, este es de entrada y este es de salida. El asunto es que acá el trabajo va en otro sentido. ¿Sí? Aquí el trabajo está entrando hacia el sistema
mientras que acá nosotros está saliendo del sistema. ¿Dónde está el otro diagrama? Aquí está saliendo del sistema. Por eso se hace esta resta, mientras que acá está entrando al sistema. Por eso aquí las Q son al revés. Entonces hacemos un despeje a partir de esta de aquí, ¿no? O sea, hace que el trabajo es igual al Q del frío entre el rendimiento. Y como nos están pidiendo esta de aquí, ¿sí? La que se está liberando, Q de calor es igual al trabajo más, porque este se pasa sumando, Q de frío. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. Entonces simplemente hacemos ya nuestras operaciones. Son 400. Y aquí son 500 menos 400. ¿Sí? Entonces hay 400. Esto es 100, ¿no? O sea, son 400 sobre 100. Pues es 4. De nuevo las unidades se eliminan entre ellas. ¿Sí? Entonces tenemos que el trabajo, hay que obtener primero el trabajo. Es igual a estos 800 dividido entre 4. Lo cual nos daría ¿cuánto? 200, ¿verdad? 200 joules. Y finalmente obtenemos el calor que vamos a arrojar al medio ambiente. Sumando el trabajo más el calor absorbido. Que son los 1000 joules. ¿Okay? Sigue siendo un refrigerador ideal. ¿De acuerdo? Esto es como que lo máximo. Esta cantidad de aquí en los reales tiende a ser un poquito más pequeño. Como es un poquito más pequeño, este de aquí, entonces la cantidad de trabajo es grande. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya ponemos el trabajo. Esto es lo que nos están preguntando. Y el calor liberado. ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, no les he liberado acá su trabajo de la semana. Ah, no, sí, ya. Ya pensé que no. Profe, Dígame. sobre el trabajo, no suelo hacer Ajá. esto, pero le quería pedir si puede dejar un poquito más de tiempo para ese trabajo. Ok, sí, también ahorita acabamos de ver lo de eficiencias. Entonces sí está bien. Sí, entonces ahorita les paso